aparecieron por allí. Sé que de varias iglesias de la Federación vienen y normalmente quieren traer o tratar de hacer un estudio más o menos correlativo. Yo es que me salgo de todo eso. No sé entrar en estudios a no ser que los haga yo de principio a final. Entonces, yo os quiero hablar de la defensa de nuestra fe. Para mí es lo más importante que hay. Poder decir a las personas que están a mi alrededor, creo esto porque lo creo, porque lo tengo aquí escrito. Y eso es lo que a mí me da la seguridad para poder decir, como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Esa es la verdad. Es decir, a eso se le llama apologética, defensa de nuestra fe. Y eso es lo que en esta mañana quiero transmitiros también, que lo podamos ver juntos. Y quiero, bueno, quizá porque soy el responsable del programa de radio que tenemos allí, entonces siempre estoy preocupado por eso, para hablar con personas, con sus distintas creencias y sus distintas querencias, que también. Esta mañana ha aparecido, yo creo que algún día sería interesante en nuestros cultos, en nuestras reuniones, contar cuántas veces aparece la palabra que hoy quiero compartir con vosotros. Esa palabra es gloria. Gloria. Y quiero compartir esa palabra pensando en la gloria del único que se la merece, de Dios. No hay otra gloria más importante. No la hay. Pensar por un momento, figurativamente, ¿cuántas frases conocéis en las que intervenga la palabra gloria? Pensar, el refranero español es grandioso. Pensar en algunas de ellas. Cuando estáis que lo pasáis muy bien, ¿qué decís? ¿Que estáis en? ¿Veis cómo sí que conocéis? ¿Veis? Esta mañana hemos estado en la gloria, ha sido no va más. Ahora, bueno, ayer tuvisteis un entierro por televisión que duró, ni se sabe. Y ya sabéis que utilizan una fórmula para decir cuando alguien se muere, por ahí por la calle nos lo dicen. Juanito, Ernesto, quien sea que en gloria esté. Otra frase que la oímos así, yo no me invento nada. Lo que os digo es lo que hay. Estamos comiendo un guiso. Oye, mi mujer ese día ha preparado una cosa que me meto la cuchara en la boca y digo, ostras, esto sabe a... Gloria. ¿Cómo conocéis muchas palabras o muchas frases con la palabra gloria? Mira, aquel que lo que ha hecho ese personaje, esa chica, yo qué sé, ha sido mediocre. No sé, no ha tenido brillantez, ha pasado sin pena ni... ¿Cómo conocemos más de lo que nos pensamos? Oye, cuando un famoso llega arriba de todo, cuando un famosete, cuando un artista llega arriba de todo, decimos que está en la cumbre de la gloria. No sé, la gloria se utiliza siempre para hablar de las maravillas de algo. Esa es la realidad. Incluso diríamos, yo qué sé, no sé, se me ocurre pensar que la gloria de La Rioja sean sus vinos, ¿no? Fijaros si hay cosas que pueden determinar lo que es la gloria. ¿Qué entendemos entonces por la gloria? Pues es algo que denota elogio, que denota respeto, que nos lleva a una admiración. Esa es la realidad. Y no sé, por su fama, por su celebridad, no sé. Pero hay algo que nos hace soltar esa palabra. Y si bíblicamente hablamos o religiosamente hablamos, cuando hablamos de la palabra gloria, siempre esa palabra tiene que ver con la presencia de Dios.
Ahí tenéis una cruz. Me encantan las cruces vacías. Me gustan las vacías, las llenas, ¿no? Normalmente ponen un personaje, a veces aciertan y está un poco guapete, a veces da pena verlos. Pero bueno, me encanta la presencia de Dios. Pues fijaros, posiblemente la característica más importante que nos haya legado, regalado, que nos ha llegado a nosotros por nuestro pecado, por la propia maldad, es precisamente que hayamos quitado nuestra mirada de la gloria del que se lo merece, del único que se lo merece. Esa es la más principal característica del pecado. El maligno siempre quiere que desviemos nuestra atención hacia otras cosas. Pero solo uno merece la gloria. Pero Satanás va a intentar conseguir que repartamos la gloria a nosotros. Pues que no lo consigan. Porque solo a él debemos dársela. ¿Os acordáis del segundo mandamiento? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Caramelo para quien acertó. Celoso. Dios es un Dios celoso y quiere la gloria solo para él. Demasiado entenderlo. Porque nosotros tenemos una facilidad para levantar diosecillos con minúscula, brutal, increíble. Salmo 72, 19. Yo soy de los que hago abrir mucho la Biblia. Salmo 72, 19. Fijaros lo que pone. No sé si ponéis los textos o no. ¿No? Entonces, tenemos que mejorar. Hay que buscarlos. No pasa nada. Yo prefiero buscarlos antes que buscarlos en el móvil incluso. Yo soy de los que, si llevamos la Biblia, mejor. Salmo 72, 19. ¿Qué leemos? Bendito su nombre glorioso para siempre. La tierra sea llena. ¿No es el texto este? Entonces es que lo he traspapelado. Salmo 72, 19. Bendito su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. ¿Y sabéis qué quiere decir amén y amén? Pues que el salmista que nos está escribiendo esto, que lo único que sabemos es que era para Salomón, nos lo repite 3 veces. La tierra sea llena de su gloria. Amén. La tierra sea llena de su gloria. Y amén. La tierra sea llena de su gloria. No lo quería escribir tantas veces y puso amén. Y volvió a poner amén. La adoración para él solo. Para nadie más. Para él solo. Leemos en Éxodo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Porque el Señor, es que no me gusta decir Jehová, no me gusta, me confundo con otro. Porque el Señor, cuyo nombre es celoso, hasta sí mismo se llama celoso, celoso Dios es. Mirad, Dios a lo largo de la historia, y especialmente vamos a meternos en el Antiguo Testamento, Dios a lo largo de la historia ha utilizado miles de personas y miles de cosas, porque Dios lo usa todo. Miles de personas y miles de cosas llamadas, Él las llamó así, santas, apartadas, las personas y las cosas, para llevar a cabo su propósito, para que se cumpliera su voluntad.
y las veremos unas cuantas juntos. ¿No os habéis preguntado nunca por qué hay cosas que ya no existen, que no se guardan? ¿Por qué no permitió Dios que esas cosas nos llegaran hasta nosotros? ¿Sabéis por qué? Porque adoramos cualquier tontería. Y Dios quiere que solo le miremos a Él, nada más. Vamos a pensar en algunas cosas a lo largo, que además fueron instrumentos de salvación en su momento, cuando Dios las usó. Personas y cosas. Por ejemplo, podríamos pensar en el arca de Noé. ¿Os lo imagináis? Que se pudiera ver, que se pudiera localizar, que pudiéramos tenerla enfrente, que yo fuera a mi agencia de turismo y está el arca de Noé, llévame, ¿cuánto vale? Es que hasta sabemos dónde quedó. La palabra de Dios se esfuerza en decir las cosas, dónde están, o dónde quedaron, o dónde fueron, o para qué sirvieron. Sabemos hasta dónde se quedó. Nos lo dice claramente, ¿eh? Génesis 8, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo. A los 17 días del mes ya no navegaba, se quedó clavada, se quedó varada, la quilla tocó la tierra. ¿Y qué pasó? Pues se quedó sobre los montes de Ararat. Y no sabemos dónde están los montes de Ararat. Claro que lo sabemos. No se han ido de allí. Hubo un creyente, tanto especial, Fernán Navarra, un alpinista, un empresario, un buscavidas, bueno, no lo sé, lo pongo entre comillas, francés, que en 1974 escribió un libro titulado Yo he tocado el arca de Noé. Lo podéis aún conseguir en la librería de Barcelona. No me invento nada, pero si alguien está interesado, se puede conseguir, está a la venta. Y es más, algunos trozos de madera que pudo coger él, después de tocar, según dice, ese arca de Noé, uno de los trozos de madera medía 1,5 metros. Y se analizó en 4 universidades distintas. Él es francés, no sé si vive aún, creo que no, pero 2 francesas y 2 americanas. Y llevó los trozos de madera que había cogido y todas las universidades dataron que se había trabajado esa madera entre 4 y 5.000 años antes. Coincide con el tiempo del arca de Noé. ¿Será verdad? ¿Sí? ¿No? Las maderas fueron encontradas a 5.000 metros de altura, enterradas en nieves perpetuas y en una zona actualmente militar, en Turquía. Claro, el gobierno turco y eso no están por estas labores. Ellos no quieren que a una zona militar acudan agencias de viajes, porque habría cola para ir a verlo. Bueno, él mismo acababa el libro diciendo ya nunca más nadie podrá visitarlo, porque es que habría un peregrinaje brutal. El gobierno turco le dijo que ni siquiera él, que ya había ido 2 veces antes, pero no salió por la frontera con un pedazo de madera de 1,5 metros. Había sacado astillas y bueno, parecía ser que tenía buena relación con aquel gobierno, pero claro, cuando sacó el cacharro este de 1,5 metros, ya le dijeron, nunca más, como el chapapote, nunca más. Nadie podría volver allí. El monte Ararat, esté o no esté allí el arca, es una zona prohibida. Así que nadie podrá saber si allí está el arca de Noé. Porque Dios no quiere compartir su gloria. A mí me tenéis que mirar, no al arca. A mí. Vamos a pensar más cosas que fueron instrumentos de salvación en el Antiguo Testamento. Lo que Luis no se lo inventa, Lo tenemos en estos libros de aquí.
66 libros para nuestro conocimiento. Lo que pasa es que a veces nos quedamos, como aprender la palabra de Dios, hay que poner los codos y pasar muchas horas. Eso nos molesta. Queremos... ¿Cuántas denominaciones hay que en lugar de estudiar? No, yo los sentimientos, Dios me dice, Dios me... Bueno, me callo. Luis, cállate. ¿Recordáis también la serpiente de bronce? ¿No fue un instrumento de salvación en su momento? Yo no me miento, son cosas que están aquí escritas. En el desierto, frente a Edom, una vez más, el pueblo de Israel comenzó a quejarse. Es que aquellos, hay que ver lo que se quejaban, pues como nosotros ahora. ¿O pensáis que aquellos eran más que quejadores que nosotros, si la palabra quejador se puede utilizar? Llegaron a decirles a Aarón y a Moisés, el pueblo, que sus almas tenían fastidio. Fastidio. ¿Sabéis lo que es el fastidio? Es algo médico, es ese dolor que tiene la barriga cuando tenemos hambre. ¿Os acordáis? Alguna vez lo hemos vivido todos. Me parece que me está mordiendo por dentro. Pues eso es el fastidio. Y fijaros con qué facilidad lo tenemos escrito en el libro de Números, capítulo 21, versículo 5, 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Oye, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para que muramos en este puñetero desierto? Aquí no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquel pan maná, aquella cosita blanca que parecía que tenía gusto de a hojuelas con miel, pero nadie sabe lo que era el maná, esa es la realidad. No sabemos exactamente qué fue. Y recordaban, nos dice el texto, lo podíamos seguir, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, deberes para casa. En casa leer todo esto y os recordaréis exactamente lo que ocurrió. Pero ellos recordaban la comida de Egipto. ¿Y sabéis qué es lo que dice la palabra de Dios que recordaban? Pues las cebollas y los puerros. Hombre, si me hubiera dicho calderetas de langosta y costilletas a la brasa, quizá lo entendería, pero cebollas y puerros también ha de ser triste recordar eso, pero bueno, es lo que recordaba aquel pueblo. Hasta qué punto menospreciaba que Dios les estaba ayudando. Lo cambiarían por una cebolla o por un puerro. No sé, bueno, somos así. Ante el desagradecimiento de aquel pueblo, seamos siempre agradecidos, Dios les castigó con una plaga de unas serpientes que no sabemos lo que eran, pero la palabra de Dios pone serpientes ardientes. Y al que le mordían, si no buscaba una solución que Dios también la puso, se moría. No la serpiente, el mordido. Bueno, pues tras muerte de parte del pueblo, Dios mismo proveyó aquella solución a través de una enorme serpiente de bronce, que hasta el Nuevo Testamento lo recuerda, levantado entre cielo y tierra. Asimismo, el Señor también ha sido levantado entre cielo y tierra para que le miréis. Se aprovecha ese texto por los escritores del Nuevo Testamento. Y aquella serpiente de bronce tenía el privilegio dado por Dios mismo. La serpiente de bronce sí no tendría ningún privilegio si Dios no se lo daba, de quitar la ponzoña venenosa a quien miraba esa serpiente. Era alrededor de unos 1250 años antes de Cristo. ¿Qué pasó eso? Bueno, nadie más se acordó ni mencionó la serpiente. Uno podría pensar, los que no profundizan en la palabra de Dios se pierden esos detalles que el Señor nos los ha dejado para nuestro conocimiento. Podríamos pensar que había sido destruida la serpiente una vez acabada su función. Si ya no habían serpientes ponzoñosas, serpientes venenosas, pues oye, aquella serpiente ya acabó su función. Pero no fue así. No fue así. Nadie se preocupó en destruirla.
500 años después, unos 750 años antes de Jesucristo, hace reaparición la serpiente de bronce. En época del rey Ezequías. Y vamos al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Capítulo 18. Y leemos los versículos primeros, los 4 primeros. En el tercer año de Osea, rey de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, alguien que de los pocos reyes que miró un poco a Dios, y hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto, esto lo pone tan pocas veces que hay que gritar para decirlo. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes que estaban adorándolas durante tiempo, cortó los símbolos de Asera. Aquí aparece. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. 500 años paseando una serpiente de bronce. Y encima nos lo aclara, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nebustán. ¿Sabéis qué quiere decir Nebustán? Realmente, etimológicamente, la definición: cacharro de bronce. O sea que estuvieron quemando incienso a un cacharro de bronce 500 años. Bueno, no sé qué deciros, porque Dios es tan celoso que no quiere compartir su gloria con nadie, y la estaba compartiendo con un pedazo de bronce, con un cacharro de bronce. Bueno, vamos a pensar en otras cosas. Cuando se murió Moisés, lo hizo en el monte Nebo, en la cumbre del Pisga, uno de los cerros de ese monte. No sabemos quién le enterró. Parece ser que Dios mismo. Las Escrituras no narran el detalle de quién lo enterró. La cumbre del Pisga, enfrente de Jericó. Vamos al libro de Deuteronomio y lo leemos. Simplemente para recordarlo, yo sé que lo sabéis. Deuteronomio 34 y leemos 2 versículos, el 1 y el 6. El 1 y el 6. En mi Biblia pone muerte y sepultura de Moisés. Pues fijaros, versículo 1 y el 1 y el 6. Subió Moisés de los campos de Moab. Campos de Moab. Un detalle. Al monte Nebo. Otro detalle. A la cumbre del Pisga, otro detalle, que está enfrente de Jericó, otro detalle. Y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, a Moisés, para que pudiera verlo de lejos, pero lo vio. Tenemos 4 detalles. Versículo 6. Y lo enterró en el valle, 5.º detalle, en tierra de Moab, otro detalle, enfrente de Bet-peor, otro detalle, 7. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué ninguno conoce el lugar de la sepultura de Moisés hasta hoy? No contestáis vosotros, yo os lo dejo ahí. Había sido Moisés el libertador de Israel. Había sido Moisés quien les había ordenado todo su sistema tribal de gobierno, siguiendo las órdenes del Señor. El sistema tribal de gobierno tiene nombre, se llamaba anfictionía. Pues esa anfictionía Dios se la había dado a Moisés y Moisés la implantó en todo el pueblo. Fue también el legislador, siguiendo lo ordenado directamente por el Señor. Incluso en la primera morada que el Señor quiso tener, la habló con Moisés, y Moisés la hizo hacer. El tabernáculo se llamó.
dio todo el seguido de órdenes y de instrucciones a su pueblo, a su querido Israel, directamente a través de Moisés. Sin duda que Moisés fue alguien importantísimo en el mundo entero. Imaginaros para los israelitas. Brutal. Si encontraron la tumba, ¿cuantísimos habrán buscado la tumba de Moisés? Hemos dado 7 detalles en 2 versículos. Meter en un GPS cualquier cosita con 7 detalles. Nosotros hemos tenido que poner el GPS para aparecer aquí. Si no, pues vete a saber dónde estaríamos de más jefa. Al menos el pueblo sí lo habríamos aceptado. Pero la calle está complicada. Para nosotros al menos, claro. Para vosotros no. Imaginaros cuántos israelitas han buscado, especialmente israelitas, su tumba. ¿Cuántos judíos lo han llegado a hacer? Los arqueólogos, yo soy muy aficionado a la arqueología, los arqueólogos dicen que no hay lugar en el mundo más agujereado que las llanuras de el peor. ¿Por qué? Porque están buscando la tumba de Moisés. Pero lo enterró Dios. ¿Dónde estará? ¿Por qué no aparecen sus restos? Yo creo que no hace falta que os lo explique, pero ¿por qué no aparecen sus restos? Es que además se han encontrado incluso, no la tumba, sino hasta el esqueleto del rey David. Y se han encontrado los que parecen ser de Sara y Rebeca. ¿Por qué no aparecen los restos de aquel manso servidor de Dios que fue el organizador de la nación israelita? Dios no permite compartir su gloria con nadie. A la misma usanza, ya veis que yo os voy dando detalles que todos conocéis y que los podéis buscar en la palabra de Dios. A la misma usanza, tenemos la vida o la muerte, o mejor dicho, la desaparición del profeta Elías. Yo no os puedo aclarar el motivo por el que el pueblo de Israel considera, la palabra de Dios también, al profeta Elías el mayor profeta conocido. No lo sé. Bueno, alguna vez me lo he planteado, no lo sé. Yo si me dejaran escoger qué profeta para mí es el más relevante, pues Isaías, que tiene el libro más largo, ¿no? O Jonás, que a mí me cae muy bien, porque era un impresentable como yo. Lo que quería era trabajo el mínimo posible. ¿Por qué Elías? No lo sé. No lo sé. No tengo las medidas para poderlo evaluar. Pero es así. Moisés identifica la ley. Y Elías identifica la otra parte del Antiguo Testamento, los profetas. Por 2 veces el Señor, cuando habla de lo antiguo, escudriñar, leer en la ley y los profetas. Y les está diciendo prácticamente lo que escribieron Moisés y Elías. ¿Os acordáis quiénes fueron cuando la transfiguración, para confirmar esa glorificación del Señor? ¿Quiénes fueron? Ellos dos. Ellos dos. Y aparece en la palabra de Dios, yo no me invento nada. Y fueron Moisés y Elías. Justamente Moisés y Elías, testificando los dos, que son los que intervinieron mayormente o principalmente en el Antiguo Testamento, en todo lo que entonces estaba escrito, estaban testificando conjuntamente a Cristo. Sí, el Padre dijo, a él oíd, pero ellos lo estaban diciendo también, oídle a él, porque es el único que merece la gloria, es el único que nos dirá la verdad. Del legislador, ya lo hemos dicho antes, no se encontró la tumba, y del representante de los profetas, ¿a dónde fue el cuerpo de Elías? Vamos a recordarlo, simplemente por aquello de recordarlo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y después el 11. Aconteció que cuando, digo segundo de Reyes, es que a mí me gusta decir las cosas correctamente.
Cuando decimos un libro del Antiguo Testamento, son libros. No puede ser nunca Segunda de Reyes. Que lo decimos muchísimo desde los púlpitos. Aprendamos a decirlo bien. Segundo de Reyes. Las cartas son femeninas. Los libros eran masculinos. En cuanto a colocar el artículo. Segundo libro de Reyes, no Segunda de Reyes. Bueno, yo aprovecho para compartir aquellas cosas que creo que son interesantes para todos. Bueno, pues segundo libro de Reyes. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía de camino andando con Eliseo desde Gilgal, una de las escuelas de los profetas. Y versículo 11. Aconteció que yendo ellos y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Pues si del legislador no se encontró la tumba del representante de los profetas, tampoco. ¿Cómo lo hizo el Señor? No lo sé. Bueno, aquí nos lo dice. El que nos lo podría explicar es Eliseo, pero se quedaría tan anonadado que prácticamente no habla de ese arrebatamiento. Está escrito. Bueno, el Señor sabrá. El Señor sabrá por qué lo hizo de esa manera. Pero no hay tumba. Permitid que me ponga un poco de agua. No hay tumba. Así que difícilmente se puede montar algún tipo de veneración en torno a Elías tampoco. Qué bien hace el Señor las cosas y cómo nos conoce. ¿Os dais cuenta? Ya os lo dije, artilugios, cosas que fueron instrumentos de salvación, personas que utilizó el Señor como instrumentos de salvación. No se puede venerar nada, porque no hay nada que venerar. Otra cosa que tampoco se puede venerar, el arca del tabernáculo, que después pasó al templo. Por su voluntad, Dios quiso morar en ella, en el arca, por un tiempo. Ya lo sabéis, en el lugar santísimo, aquella arca tapada, cubierta de oro, con dos querubines que se miraban con las alas extendidas. Estuvo residiendo en ese lugar, el santísimo, y representaba nada menos que... ¿Qué representaba? La presencia de Dios. La gloria de Dios. Porque la gloria, ya lo hemos dicho antes, en la palabra de Dios siempre tiene que ver con su presencia. Fue lugar excelente de adoración. Fue lugar primordial de la expiación de su pueblo. Era un privilegio para el sumo sacerdote que solamente en contadísimas ocasiones podía ministrar delante de él, una vez al año, el que le tocaba. El arca del testimonio. ¿Recordáis lo que hubo dentro del arca del testimonio? Fijaros qué reliquias. Libro de los Hebreos. Para que veáis que la palabra de Dios se complementa siempre. Hay que ir al libro de Hebreos para saber qué es lo que hubo dentro del arca del testimonio. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 4. El cual contenía un incensario de oro, eso está en el lugar santísimo, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. ¿Y qué había en el arca del pacto? En la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Como no ha llegado hasta nosotros, no sabemos lo que era el maná. La vara de Aarón que reverdeció. Es un mensaje precioso también hablar de la vara de Aarón, Porque aquella vara que estaba con 11 varas más y pasó toda una noche en la presencia de Dios. Yo me imagino la vara. ¿Las varas piensan? ¿Pueden hablar? No lo sé. Pero ¿os imagináis que están las 12 varas, una por cada tribu, y las otras 11 están tiesas, madera muerta, seca, y ella reverdeciendo
porque estaba delante de la presencia de Dios. Hasta almendras, nos dice el texto que sacó. Cuidado con el dato. Y las tablas del pacto. Las tablas del pacto. Son reliquias brutales. Si no aparece el arca, al menos que aparezca la vara de almendro. Ya lo habrán dicho por ahí. Sí, esta es la de Moisés. En algún lado habrá aparecido alguien que lo ha dicho. No os quepa ninguna duda. Tanto sentido mágico le dio el pueblo de Israel aquella arca, que en una ocasión a los hijos de Elí, Ofni y Finés, no se les ocurre otra cosa que llevarla en una batalla contra los filisteos. Os vamos a dar una paliza porque venimos con Dios detrás. Que lo sepáis, que os vamos a arreglar la cara. Ya sabéis lo que pasó. Aquel día murieron los tres. Ofni, Finés y su padre Elí, cuando le dijeron: tus hijos han muerto en la batalla. Se cayó de espaldas y se deslocó. Y acabaron diciendo, fijaros lo que acabaron diciendo. Primer libro, masculino, hombre, de Samuel, capítulo 4, versículo 22. Primero de Samuel 4, 22. Fijaros lo que nos ha dejado el Señor escrito para nuestro conocimiento. Claro, leamos el 21 también. Llegó al niño y cavó diciendo: traspasada es la gloria de Israel. ¿Gloria de Israel? ¿No hemos quedado que la gloria no puede ser para nada ni nadie que no sea la presencia de Dios? Gloria de Israel por haberse sido tomada el arca de Dios y por la muerte de sus suegros, de su marido. Dijo: pues traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Quién es el único que tiene que tener gloria? No era el arca tampoco. No era el arca tampoco. Por propia intervención de Dios, a través de unas plagas, todo eso está en el texto bíblico. Por eso digo yo, siempre digo, deberes para casa, aunque no podemos aquí leer todos los capítulos, pero deberes para casa. Fue devuelta por los filisteos a la nación judía, porque Dios intervenía, donde en la ciudad de los filisteos que se quedaba el arca, había 9 desgracias brutales. Y la pasaban a otro pueblo: toma, guárdala tú un rato, y aquello es lo mismo. A la que llegaba el arca y empezaban las bofetadas. Oye, echa ahora más para abajo. Y cada vez la llevaban más cerca de Israel. Y estuvo nada menos que 20 años olvidada en un pueblo que se llamaba Kiriat Jearim. Y alguien puede pensar: hombre, si para traer la Barcelona me la han dejado en La Coruña, ir empujando el arca, oye, ya está bien allí, ¿no? También, ya la iremos a buscar cuando podamos. Pues Kiriat Jearim estaba a 14 kilómetros de Jerusalén. Tampoco estaba tan lejos para ir a buscarla, 20 años olvidada allí. Tras ese tiempo fue el rey David quien la regresó a Jerusalén, ¿os acordáis? Cuando venía bailando y la hija de Saúl, su esposa, Mical, se burló porque iba bailando delante del arca de David. Todo está atado en la palabra de Dios. Los avatares del reino, batallas, guerras, derrotas, victorias, hicieron que el arca perdiese su importancia, que tuvo, claro que la tuvo. Dios mismo vivía allí. Y aunque el pobre Harrison Ford, a este no le soltaba el nombre de un artista, pues sí, el Indiana Jones, el Indiana Jones se pase la vida buscando el arca perdida, porque era esa arca la que buscaba. La palabra de Dios es que Harrison Ford no conoce la palabra de Dios y no tenía la solución. Jeremías 3:16. Pero hay que conocerlo. ¿Y cómo se conoce la palabra de Dios? Lo repito, solamente hay una solución: clavar los codos. Jeremías 3:16.
Y acontecerá, dice el profeta Jeremías, que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, unos días venideros, dice el Señor, ya no se dirá más arca del pacto del Señor, ni vendrá al pensamiento eso, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. No la hay. No la hay. Si Harrison Ford se hubiera enterado, quizá no hubiera pasado toda una película buscándolo. Es ser tonto buscar una cosa que sabes que no está. ¿Por qué también? Es que la pregunta siempre es la misma. ¿Por qué también se volatizó totalmente el arca en tiempos del rey Josías? Otro de los reyes que miró a Dios, igual que Ezequías antes. Dios no ha querido permitir que quede nada de todo aquello que un día Dios quiso usar. Ni personas, ni objetos. Es evidente que Él no quiere que honremos absolutamente nada de ello. Dicho de otra manera, la gloria solo para Él. Leemos en Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Y acaba diciendo Pablo allí, a Él sea la gloria por los siglos. No solamente en ese momento que Pablo estaba escribiendo. No, para el mañana también. A Él sea la gloria por los siglos. No sé cuándo me vas a leer tú. En mi caso, Luis, ¿cuándo me vas a leer? Pues mira, yo te voy a leer a finales del siglo XX y el siglo XXI, que hasta ahora el Señor me ha conservado. Y pues la gloria, que lo sepas, solo para Él. Solo para Él. Y el texto también me acaba diciendo amén cuando escribe Pablo. ¿Sabes qué quiere decir? Que te lo repite otra vez. Lo hemos dicho antes. La gloria es solo para Él. Amén. La gloria es solo para Él. Ese versículo termina así. Oye, ¿por qué sabemos tan poco del Señor Jesús? Y alguien dirá, Luis, ahí te has pasado. Ahí te has pasado porque, vamos, 4 biógrafos escribiendo sobre Él. Sabemos mucho del Señor Jesús. Pero mira, las cosas que os voy a decir. No se sabe el lugar exacto de su nacimiento. Hombre, sí, en Belén. Vale, Belén de Judá. La profecía lo dice, por supuesto. La Iglesia Católica se esfuerza en decirnos que sí, que se sabe dónde nació. Y tienen un sitio que vas y no te enteras de que aquello fuera un pesebre. Ahí hay un montaje montado que no sabes si hay un pesebre, no lo sabes. No se sabe nada de dónde nació realmente. No se sabe tampoco el lugar exacto de su tumba. No, sí, bueno, la Iglesia Católica también ha levantado, me parece que es la ortodoxa la que regenta lo que fue la tumba. Mira, no se sabe el lugar exacto. Es tan sencillo como decir que, de hecho, hay 3 tumbas. No sé si habéis tenido el privilegio de pisar aquella zona. Pero de hecho hay 3 tumbas. La católica, la ortodoxa y la protestante. No, también nosotros queremos tener una. Pero que no tiene que ser ninguna de las 3. ¿Por qué? Nosotros ni siquiera decimos aquí estuvo el Señor. Hay un jardín que hay una piedra que se ve muy bien cómo fue aquello, o cómo sería aquella tumba, la piedra tal como se corría y tal, y le llaman el jardín de la tumba. Punto. Tumba vacía, gracias a Dios. Porque eso da esperanza para que podamos seguir adelante nosotros. Por eso hay resurrección. Disfruta todo lo que puedas en esta vida. Si no hay resurrección. En fin, ni tan siquiera sabemos del día de su nacimiento. Eso cuando lo digo en alguna iglesia evangélica me miran mal porque, claro, es que alrededor del 25 de diciembre hacemos nuestra combinación y nuestras cosas. Hay que explicarlo siempre. No nació en ese día. Seguro que no nació en ese día. Simplemente se cristianizó una fiesta pagana, la del solsticio invernal. Nada más.
como por San Juan se celebra la de las hogueras, el solsticio veraneo. El Santo Cáliz. ¡Ay, Dios santo! Si el Señor no quiere compartir su gloria con nada, el Santo Cáliz, vaya una reliquia. Anda que no ha hecho correr ríos de tinta y discusiones. De hecho, hay 18 venerados en todo el mundo. 18 que dicen, fue este. ¿Cuál fue? Vamos a aclararnos o ¿cuál fue? Hermanos, si fueron 18, más que una cena sería una toma de vinos. Una toma de vinos fue aquello. Lo digo con toda la reverencia posible, pero para demostrar que es una tontería decir que aquello era una exclusiva de algo. Ese es el auténtico. No, no. No hay sábanas, no las hay. Que nadie os engañe, aunque os lo digan por televisión. No hay sudarios, no hay espinas, no hay nada. No hay clavos. Sí, hay más de 200. ¿Sí? Pero bueno, a Jesucristo no le clavaron 200 clavos, os lo aseguro. En cierta ocasión se me ocurrió, yo tenía un libro, pero son aquellos libros que los dejas y desaparecen. Y eso es lo que me pasó a mí. No sé ni a quién se lo dejé. Tenía un libro editado en Buenos Aires que hablaba de todas estas cosas, de las reliquias, dónde estaban y qué se conservaba. Era un hermano que se esforzó en ir buscando reliquias, las que él pilló. Y se me ocurrió ir a una librería religiosa católica y hablé con el bibliotecario, un fraile, un sacerdote. Y le dije, oiga, perdí un libro que me informaba sobre todo esto. No podría encontrar, yo qué sé, un libro que me hable de la mesa del cenáculo. Cuando se hizo la Santa Cena, se sabe cuántas mesas se disputan y luchan por decir que fue en aquella mesa donde se hizo la última cena. Y me dijo riéndose, dice, si las pusiéramos todas juntas haríamos un barco, chaval. Un barco, chaval, me dijo. Tenía mi edad, pero bueno, te caería bien. Y si sin conservarse nada, absolutamente nada, lo que hemos sido capaces de montar los seres humanos, nada más que por intereses creados. Os lo digo, con las mesas conocidas, si las ponemos una al lado de la otra, la mesa medía más de 600 metros. Mesas y astillas. Más que una mesa sería un mesón. Solo en España hay 3. Si alguien está muy interesado, en España hay 3. Una en Tarragona, otra en Canarias y otra en Toledo. Por no saber, no sabemos ni el año que murió Jesucristo. Porque entonces sabíamos qué día murió. Pero no sabemos el año. Sabemos que fue el Jueves Santo. ¿Pero de qué año? Pues claro, que sabéis que como es un calendario lunar el que usan los judíos, ¿qué año fue? Porque claro, unas veces caen en 13 de abril, pero otras caen el 28 de marzo. ¿Qué día murió Jesucristo? Pues no se puede saber. Pues se sabe que hubo un error cuando se fijó la fecha, entre 3 y 6 años. No se sabe cuándo. Se sabe que es cierto el error, porque cuando Jesús es trasladado por sus padres a Egipto, muere Herodes el Grande, el que se había cargado todos los niños. Y se sabe que si murió, si Jesucristo nació el año 0, no podían regresar al muerto. Por eso se sabe que no. Que cuando se fijó, esto lo fijaron en el siglo VI, el obispo de Roma de turno de aquella época comisionó a un sabio monje que se llamaba Dionisio el Exiguo. Llamaban el Exiguo porque era pequeñico, sería como yo, sí, pequeñín, que datara los acontecimientos de la historia y que pusiera el nacimiento de Jesús
el año cero. Hasta entonces, toda Roma se guiaba por el año de la fundación de Roma. Pero ahora se sabe que Dionisio se equivocó en sus apreciaciones entre esos 3-6 años, precisamente por la muerte de Herodes el Grande. No sabemos absolutamente nada en cuanto a fechas. No sabemos absolutamente nada en cuanto a reliquias. Ah, sí, no, pero allí hay un dedo de no sé quién, no sé quién, si no es una cosa que sea algo del Señor directamente. Bueno, no, sí que es de una hermana de saber que fue una bellísima persona y tiene allí un dedo para venerar. Bueno, eso yo no discuto esas cosas, ni me interesan tampoco, porque para mí la gloria no es ir a ver el dedo de la hermana no sé qué. Santiago Compostela. Bueno, en muchos sitios no puedes sonreír después de haber dicho eso, pero no solamente no existía Compostela, Santiago nunca pudo venir a España, nunca. O lo trajeron de muerto y además en una barca de piedra, bueno, lo que queráis. De hecho, el que está allí enterrado, vamos, la mayoría de los comentaristas serios dicen que era un obispo de Iria Flavia, que era la zona aquella. Bueno, sí, puede estar. ¿Santiago? No puede estar. En fin, ¿por qué el Señor no nos dejó ninguna mención de recuerdo sobre estas cosas y tantas otras como las que podríamos hablar? Porque nunca quiso que perdurara ninguna de ellas. Nosotros pensaríamos importantes fechas. El Señor no quería ninguno de aquellos artilugios, por interesantes que fueran. Porque el Señor conoce perfectamente tu corazón y el mío. Nos conoce tan claramente porque nuestro corazón es fácil, es capaz. Romanos 1:25, no me invento, ¿no? Absolutamente nada. Somos capaces de honrar antes todo lo creado que al propio Creador. Es así, ya decimos, por esta tierra, ¿eh? A pesar de que nos duela. Es así. Él solamente nos legó una cosa, para que le recordáramos. No sé cada cuándo lo hacéis vosotros. Solo hay un memorial. ¿Os acordáis? El pan y el vino. ¿Por qué? Porque es que si no, ni lo recordaríamos. De esa manera nos obliga, al menos de tanto en tanto, a pensar en él. ¿Por qué? Porque delante del pan y del vino, al menos, nuestro corazón se mueve al agradecimiento. Y a pensar de manera que, tal como dijo él, ya no lo beberé más, me voy, hasta que lo beba de nuevo con vosotros. Y eso a mí me llena de esperanza. Porque yo sé que lo voy a tomar con él. Es así, es así. La Santa Cena, ese partir el pan, que iremos recordando de día del Señor, cada cuanto lo celebréis, hasta que Él vuelva. Y entonces lo celebraremos, pero en otro lado. Mientras tanto, y con esto os dejo, hermanos, un último versículo. Con esto os dejo. Todo nuestro hacer, lo que sea que hagamos, todo. Fijaros qué claro lo tenía una vez más el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Fijaros con qué sencillez nos lo dice Pablo. Si pues coméis, cada día coméis, ¿no? Gracias a Dios. Cada día coméis. Mira qué cosa más sencilla, lo hacemos cada día y lo hacemos bien. ¿Vale? Un día comeremos garbanzos y otro, pues sí, la caldereta de langosta que decíamos antes. Todo nos gusta, todo nos va bien. Lo que comáis. O bebéis, por lo mismo. Anda que no sabemos beber también.
de todo un poco, bien. Cada vez que pase el plato por vuestra boca, cada vez que pase el líquido por vuestra boca, agradeced. O hacéis otra cosa, pues yo me lavo hasta los dientes cada día. Pues mira, cuando hago esas cosas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pensar? Y Pablo nos lo dice claramente. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Es la apologética, el defender nuestra fe. Porque nosotros sí tenemos claro, y lo tenemos que tener cada día y cada día más, a quién tenemos que obedecer.